¿Listos? All right. Bueno, hermanos, estamos listos para comenzar. Un poquito tarde, pero ya estamos, ¿verdad? Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí otra vez y abrir este tiempo para concentrarnos en presentar nuestra ofrenda a Dios. Ese sería el propósito principal de los eventos dominicales en la iglesia, venir, traerle la ofrenda a Dios, ¿no? En este caso nosotros venimos primero nosotros como ofrenda, pues es lo que hacemos aquí, buscamos que sea para adorar a Dios. En el tabernáculo de reunión, se le llamaba así, tabernáculo de reunión, no entraba nadie. La reunión era privada entre Moisés y Dios. Y la gente estaba fuera del tabernáculo. Solo Moisés escuchaba la voz de Dios. La gente sabía que Dios estaba ahí con Moisés porque descendía una nube. Una nube caía del cielo y se posesionaba del tabernáculo. Es la Shekinah. Cuando se terminaba la reunión, la Shekinah se retiraba. La presencia de Dios llegaba al lugar y se retiraba. Llegaba y se retiraba. Por eso es que el centro de adoración y de reunión era ese lugar. Aquí estamos nosotros igual, ¿no? Este es el tabernáculo de reunión. Aquí venimos, nos encontramos con Dios, pero los que no, allá se quedan afuera. Ahí están afuera. La decisión de venir acá está para todos, porque Jesús le dijo a la samaritana, viene la hora como ni en el templo ni en este monte van a adorar, sino que lo van a hacer en cualquier parte del mundo, en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así que gracias a Dios por los que estamos aquí y gracias a Dios por los que nos miran a la distancia, en línea, ¿verdad? O en las páginas sociales. Y bueno, estamos para entrarle a la lección de hoy. Todo el módulo tiene que ver con las misiones y el tema de las misiones no es de mucho interés para bastantes. La clase de esta hora puede hasta bajar en views debido a que el tema es misiones. Mire, se alborota el tema cuando hablamos de las mujeres y de los hombres y todo eso, ¿no? Y el comportamiento. Ahí sí se alborota porque la gente quiere saberlo. Pero cuando hablamos de misiones, bueno, por ahí están, ¿no? Es interesante, pero desde que comenzamos nosotros el estudio de la Biblia, vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, donde Jesús es el personaje clave. Pero ya el libro de los Hechos, la iglesia es el que toma control de la escena y los viajes misioneros aparecen luego. Entonces, ahora tenemos este tema en el paso número 7 de la lección. Este módulo solo trae 10 lecciones. Los otros han traído 12 y 13 lecciones, pero este solamente tiene 10 lecciones. Sin embargo, las lecciones son más de información que de interrogación. Por eso es que ustedes van a ver que no hay muchos espacios en blanco para que ustedes contesten preguntas. En algunos hay que contestar bastante, leer el versículo y contestar, leer el versículo y contestar. Pero en esta es más información de las misiones, haciéndonos más conciencia de lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces, yo hago mis research, hago mi investigación al lado del tema que tenemos, trato de ampliarlo un poquitito más. Escribí en la pantalla el tema, el reto de los pueblos no alcanzados, el reto de los pueblos no alcanzados, y bueno, vienen estadísticas. Me tomé la libertad de ampliar un poco la palabra cristianos y busqué ahí en la computadora. Les puse aquí cantidad de cristianos en el mundo. Y les voy a decir por qué, más adelantito, por qué me tomé esta libertad. Porque muchas veces la palabra cristiano, hoy día, mucha gente no la entiende. Y la malinterpreta, ¿verdad? Cuando dicen cristianos, hablan de diversidad. Y entonces
yo tengo que comenzar a explicar la palabra cristiano cada vez que digo cristiano. Y a veces solamente lo tiro así de una vez. Digo, cristiano significa Cristo pequeño o Cristito. ¿Y qué es? Es un seguidor de Cristo, uno que imita a Jesucristo. No es solamente llamarme cristiano, sino hacer lo que Cristo haría. Y esa es la que hace la gran diferencia. Pero el tema cristiano a través de los años ha sido interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí, mire, dicho de otra forma, dice lo que encontré. Cristianos es el nombre común de grupos tan distintos entre sí como, y viene la lista, los católicos, los marcionitas, los arianos, los nestorianos, los coptos, los jacobitas, los ortodoxos, los cátaros y albigenses, los anglicanos, los protestantes, los mormones y los veterocatólicos. Y todavía, por si fuera poco, dicen, y otros tipos de grupos. Todos ellos son cristianos. Y nosotros sabemos así de fácil que en la lista ahí están los mormones. Y los mormones, cuando usted lee el rótulo de los templos, ¿saben cómo se llaman los templos mormones? Y se llaman Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Son cristianos. Pero cuando usted ve el trasfondo de su mensaje, o el centro, el enfoque de sus mensajes, es más José Smith que Cristo. Y va a ver usted, aunque en la lista no nos aparecen aquí los testigos de Jehová, al final no terminan siendo tan testigos de Jehová. Más bien nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Pero la confusión ahí está, bien fácil de agarrar. La siguiente parte que escribí dice así: aunque existen enormes diferencias en las creencias entre unos cristianos y otros, la mayoría, basadas en diferentes interpretaciones de los mensajes bíblicos, aún así es posible plantear afirmaciones generales que describen las doctrinas de una gran mayoría, entre las que destacan tres cosas: la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces destacan esas tres cosas. Y como hablan de Jesucristo, por eso se llaman cristianos. En las prácticas doctrinales hay una gran diversidad de interpretaciones, diversidad de maneras de vivir el evangelio. Pero en la situación de generalizar, es esto. Por ello, cuando generalizo, lo expliqué hace poco, tengo una columna de doctrinas que hacen que la iglesia pertenezca al cuerpo de Cristo. 12 o 14 doctrinas sólidas, no solamente la pasión de Cristo, ni la muerte de Cristo, ni la resurrección de Cristo. Claro, este es clave. Y Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Entonces, fíjese bien, aunque una gran parte de la población mundial se identifica como cristianos, solo el 25% de ellos son evangélicos que confían en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y si esa es la clave para que Cristo se lleve a su pueblo, de la población mundial, ¿cuánto sería el porcentaje que Cristo llevaría? El 25%. Está hablando que el 75% del mundo entero no es salvo. No es salvo. Y yo a veces he pensado que ya no se necesita ni predicar el evangelio, porque ¿quién no ha oído del evangelio? Quizás está oyéndose del evangelio, por lo menos en el ámbito donde nosotros nos movemos, pero salvación no está llegando a la gente. La gente lo está ignorando, no está funcionando el mensaje. Entonces, por eso la lección de hoy nos introduce más a lo que hemos mencionado en el pasado, la ventana 1040. Ustedes vieron la ventana 1040 ya en los mensajes pasados. Ahora yo se los traigo aquí en la pantalla. Puse la ventana 1040. Otra vez voy a explicar que esta ventana 1040 nació del corazón de el que nosotros conocimos como Pastor Luis Bush, pastor de la iglesia Nazaret en El Salvador.
en San Salvador. Y este hombre tenía una pasión con misiones y desarrolló planes y proyectos misioneros y ha sido parte de ese movimiento de entrenamiento de misioneros y ha mandado muchos misioneros para todo el mundo. Pero Louis Bush vino con diferentes métodos y una de las enseñanzas de él fue diseñar la ventana, lo que él llamó la ventana 1040, y es muy conocida en el campo misionero la ventana 1040. Bueno, en la ventana 1040, no sé si voy a ver. Ahí está. En la ventana 1040, que es la que aquí les presento, si se dan cuenta, voy a hacer un círculo aquí, en esta parte, y les voy a decir por qué. Porque este cuadrito de aquí es la tierra de Israel. Es la tierra de Israel. Y si se acuerdan, de la tierra de Israel nació el Evangelio. La primera iglesia fue en Jerusalén, que es el Jerusalén que está por aquí abajo. Vamos a poner aquí, Jerusalén. La segunda iglesia fue Antioquía, que está por aquí arribita, llegando a la esquina de ahí. Ahí está la iglesia de Antioquía, la segunda iglesia establecida. Y vino a ser la de Antioquía, vino a ser la iglesia más fuerte, al grado de que allí fue donde se presentó el Espíritu Santo y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Y de Antioquía fue que Pablo comenzó a hacer sus viajes misioneros para toda aquella parte, esta parte de aquí. Ahí vino Pablo haciendo sus viajes misioneros. Ahora, cuando hablamos de la ventana 1040, que realmente vendría siendo este cuadro que tenemos ahí, esa es la ventana, dice que de los polos de la Tierra, de un lado mide 10 y del otro lado mide 40. Por eso le llama 1040, dejando un espacio entre medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa ventana? Que esa ventana es la más difícil de ganar almas para Cristo. Ahora, lo irónico es esto, ¿no? Si el evangelio comenzó en Israel, ¿por qué Israel está en esa ventana? ¿Se dan cuenta que Israel está en esa ventana? 1040. Y en su libro ahí tienen, pero están marcadas ciertas cosas ahí, ciertos nombres están marcados ahí en este caso. Por ejemplo, si hago una línea, en este dice Islam, hindismo o hinduismo. Aquí hay más Islam, aquí hay budismo, y estas líneas así más raras son sin religión. El 25% de los evangélicos del mundo no están en esta zona. Son bien, pero bien poquitos. Bien poquitos. Sin embargo, hay una gran necesidad del evangelio. Y aunque estos datos que nosotros tenemos aquí en la lección nos menciona 2014, hay datos que los tenemos del 2012 y del 2010 en este módulo de estudios que estamos teniendo. Son datos ya para nosotros vendrían siendo un poco viejos, ¿no? 8 o 10 años viejos. Sin embargo, la ventana 1040 fue creada por allá en los 90, finales de los 90. Todavía estamos hablando de que algunos de estos datos han cambiado en el aspecto de que hay datos misioneros donde se nos dice que gente islámica está convirtiéndose al evangelio. Incluso hay algunos reportes que hablan de grupos grandes siendo bautizados, porque de alguna manera el descubrir la ventana 1040 hizo pensar al mundo entero que envía misioneros que los misioneros tienen que irse para esa zona. Entonces, desde entonces no hace sentido que Estados Unidos mande un misionero para El Salvador, porque en El Salvador hay cantidades de convertidos. Y El Salvador ahora es un lugar que está enviando misioneros a otra parte del mundo, ¿verdad? Y dentro del tiempo que hemos ministrado en el área de la bahía, tuvimos la bendición de estar en un edificio
que se compartía con diferentes culturas, diferentes iglesias. Y pudimos convivir o intercambiar ideas con diferentes pastores, 2 o 3 que eran coreanos, 1 o 2 chinitos y morenos. Hemos tenido la oportunidad de convivir con algunos mientras estuvimos en el área de la bahía. Y recuerdo muy bien la cercanía que tuvimos con el pastor Steve Lin. Steve Lin es un pastor de la iglesia coreana, uno de los grupos más grandecitos del edificio, y la oficina de él estaba enfrente de la oficina mía. Todos los días que llegábamos a la oficina, cuando yo llegaba, él ya estaba ahí. Él ya estaba ahí. Y un día me salió con la noticia de que se iba a ir, que ya no iba a ser el pastor. Y ya tenía un sucesor para la iglesia, y me dice, voy de misionero. Y me mencionó para dónde iba. Iba para una de estas sitios, de la ventana 1040. Díganme. Bueno, la lección lo va a decir más adelantito, creo, pero yo no me atrevería a decir que no hay misioneros. Misioneros hay. Lo que hay es resistencia a la conversión. La gente está dura, ¿verdad? Porque ya tenemos varios años que se están mandando misioneros para esa zona. Sí. Ujú. Sí. Es igual. Lo que ha cambiado nomás en Israel es que hay algunas organizaciones que son mesiánicas. Por ejemplo, los judíos mesiánicos. Aunque entre el judío mesianismo, muchos de ellos no son judíos, porque se ha convertido como en una denominación. Entonces, si sigue el proceso, viene a hacerse parte de ellos, pero lo natural viene siendo que un judío de raíces cree en el Mesías, que es Jesucristo, judío mesiánico. Y está Jews for Jesus en inglés, Judíos para Jesús en español, que es una organización que se enfoca en alcanzar judíos en todo el mundo, ¿verdad? Hay otras organizaciones que están haciendo algo ahí con el evangelio en ese lugar, pero otra vez, 2002 fuimos a una sinagoga ahí en Tel Aviv y yo estaba ansioso por conocer la sinagoga, créanme, iba ansioso por conocer la sinagoga. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en un shopping center de esos de 2 plantas, en la segunda planta, uno de los negocios esos era la sinagoga. Y cuando llegamos al lugar no tenía ni un rótulo y no se podía ver por los vidrios para adentro, por la vitrina no se podía ver. Todos los vidrios estaban cubiertos por dentro con un papel como ese, cubierto completamente toda ventana. Y al entrar, pues ahí estaba el asunto, ¿no? Estaba muy lindo y tuvimos un sábado pero muy alegre ese día, ¿verdad? Pero que el misionero que ahí estaba ese día nos explicó, el rabí vino y nos explicó. Y dice, no podemos poner ningún rótulo, porque la comunidad no nos quiere por ser cristianos. Y nos apedrea y destruye todo, vandaliza el lugar. Entonces tenemos que estar encubiertos clandestinamente. Las mezquitas y todo eso que está ahí, eso sí, pero no son cristianas, ¿no? Entonces es interesante. El dato, para nosotros es importante lo que piensan los judíos, ¿verdad? Pero acuérdense, en el Antiguo Testamento Dios trató con Israel. En el Nuevo Testamento Dios trata con la iglesia. Entonces, yo tengo números que todavía no los cambio, aunque podrían ser diferentes. En los 80 yo tuve estos estudios y saqué estas conclusiones que son propias mías para poderlo entender en medio de mi ignorancia, ¿no? 97%, vamos a ponerlo así, 97% de la población mundial, cristianos, son gentiles. Y
solamente el 3% de la población judía es cristiana. O sea, 97% de los gentiles aceptamos a Jesucristo. Somos blanditos para entender el evangelio y entregarnos y servir. Sin condiciones, voy a decir la mayoría. Pero entre los judíos están bajo el número de los convertidos, que nos quedamos con un 3%. Ahora, nosotros somos escatológicamente somos pretribucionalistas. Creemos que antes de la tribulación que está a punto de desatarse en este mundo, va a aparecer el rapto, va a suceder el rapto. Y entonces después del rapto, Dios tratando con la iglesia, 97% de los gentiles convertidos, ¡boom!, se van a ir al cielo con Jesucristo. ¿Y quiénes van a quedar? El 97% de judíos que no se convirtió, porque solo el 3% de ellos se va a ir con nosotros al cielo. El resto de judíos van a quedar aquí en la tierra. Entonces la dureza del pueblo israelita, hermano Albino, sigue siendo esa, no al Mesías. Y ellos están esperando su propio Mesías, que un día ese Mesías va a hacer lo que los discípulos pensaron de Cristo en un momento, va a establecer el reino. Y va a derrotar a los gobiernos, va a traer la paz mundial, va a hacer todas estas cuestiones. Y ese Mesías lo van a aceptar. ¿Pero qué cree? Va a ser el Mesías falso, el anticristo, que va a lograr hacer la paz con Israel por 7 años. Entonces, ahí están los israelitas, dicen, este es el Mesías. Aquel no, por eso lo crucificamos. Este sí es el Mesías. ¿Y qué va a pasar? No era. Creyeron en el equivocado. Y ahora es tarde porque ya le dieron el poder. Entonces, viene la tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar en la tribulación? En la tribulación, la oportunidad es para los judíos, porque Dios ahora vuelve a tratar con Israel. La tribulación está profetizada para que Israel entienda la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los números se invierten. Démosle una vuelta aquí al revés, estos números. Ya, digamos que ya estamos en la tribulación y ahora cambiemos. Si usted es gentil y dice no a Jesucristo ahorita, pero ya sabe un poquito de Biblia y dice, bueno, cuando mire que el rapto ocurre, entonces yo voy a hacer algo y me voy a convertir. Ya les voy a creer. Pero no va a ser tan fácil. Entonces, en la tribulación hay promesa que Dios va a salvar a Israel. Pero no hay promesa que Dios va a salvar a los gentiles, porque los tiempos de los gentiles ya se cumplieron. Son ahora. Y entonces, si en la tribulación hay algunos gentiles que logren ser salvos, va a ser difícil porque ustedes saben las condiciones van a ser difíciles. Pero yo diría que en la tribulación el 3% van a ser gentiles y el 97% van a ser israelitas. Entonces, nos interesa la ventana 1040 por ¿está metido ahí Israel? Sí, nos interesa porque Israel es como una brújula que nos mide a nosotros del tiempo en la escatología. Pero debería de importarnos toda la ventana porque ahí está la gente que tiene que ser salva, ¿verdad? Judíos o no judíos. Todos ellos tienen que ser salvos, ¿verdad? Y eso es lo que debería de interesarnos a nosotros, ¿no? Entonces, la necesidad es grande de que la ventana 1040 se le haga algo, ¿no? Ahora, para poder ganar a esta gente de la ventana 1040, son necesarias muchas cosas. Y para esas cosas, ¿se acuerdan de las lecciones que estábamos hablando el domingo pasado y antepasado, no? Sí, se necesita, pero que vaya otro, ¿no? Que vaya otro. Sí se necesita, pero aquí me ocupa más la iglesia a mí. Y comenzamos a tener argumentos como para decir, no necesito ir. ¿Verdad? Eso no es conmigo, ¿no? Entonces, hay algunos datos en la lección de ahora. Yo espero que ustedes estén leyendo la lección porque yo no voy a línea por línea como está en el papel, porque la idea que ustedes tienen el papel es para que lo vean despacio, pero si no lo ha hecho, dele otra ojeadita esta semana. Dele otra ojeadita y vea las otras 2 lecciones que nos vienen, 3 lecciones que nos vienen quedando porque son más información. No tienen líneas para contestar casi.
casi no tiene para rellenar espacios. ¿Por qué? Porque es más lectura, es más información, ¿verdad? Dentro de la información que yo resalté está esta parte, la traducción de la Biblia, considerando siempre la ventana 1040 en mente como enfoque principal, ¿verdad? Pero acuérdense que hay que ir por todo el mundo, no solo ahí, ¿verdad? No solo ahí. Entonces, considerando eso, hablamos de la traducción de la Biblia. Dice la lección de ustedes ahí, hay muchos grupos dedicados a la traducción bíblica. Aquí algunas estadísticas. Datos de Wycliffe Global Alliance. ¿De qué fecha? Estamos hablando del 2014. O sea, estamos en el 2022. Esos datos los sacaron hace 6 años. En 6 años puede haber cambiado algo. Ahorita deben estar investigando para sacar nuevos datos, quizás en unos 4 años más. Pero otra vez, miren los datos. Porciones de la Biblia existen ¿en cuánto tiempo? En 1023 idiomas. 1023 idiomas tienen porciones de la Biblia. Nuevos testamentos existen en 1329 idiomas. 598 millones de personas sin la Biblia entera, tal vez algunas porciones del Antiguo Testamento. Otra, la Biblia completa existe en 513 idiomas. Otra, idiomas conocidos en el mundo, ¿cuántos hay? 6,918. Si hay 6,918 idiomas en todo el mundo y solo hay Biblia traducida en 513 idiomas, ¿cuántos idiomas falta por traducir la Biblia? Y estamos preguntándonos, ¿por qué esa gente no acepta el Evangelio, no? No tienen Biblia. No tienen Biblia. Y los que tienen bien limitada. Luego dice, 4.9 millones de personas tienen una Biblia en su idioma primario. De 6 millones, 4.9 millones tienen Biblia en su idioma primario. Y el último dato, la película Jesús existe en 1,300 diferentes idiomas. O sea, aunque la gente no tenga Biblia o acceso a toda la Biblia, a través de la película de Jesús se ha llegado a más gente todavía. A más gente todavía. Entonces, fíjese cómo es el asunto, porque nosotros a veces estos datos no los conocemos. Todavía la Biblia sigue siendo el libro más vendido del mundo. Pero ¿qué es lo que pasa con este libro más vendido del mundo? Es que los que tenemos una Biblia, de repente tenemos 2, después tenemos 3, después tenemos 4. Y pues queremos comparar versiones y ahí comenzamos a agarrar versión de aquí, versión de allá, versión de allá. Yo un día me junté con 26 Biblias en mi armario. Así de fácil. Ahora ya no las uso porque me gusta más usar la tecnología y la siento más fácil. Abro hasta 4 diferentes versiones en la pantalla y es más fácil compararlo. Y no tengo que llenar el escritorio de libros. Pero tenemos un gran acceso a Biblias y la gente tiene una gran escasez de Biblias en esos otros lugares. Escribí otros datos. De la traducción de la Biblia, 180 millones de personas, 1,860 idiomas necesitan una traducción de la Biblia en su idioma. Y dice, hay muchos grupos dedicados a la traducción de la Biblia. Y pongo ahí la frase esa que leímos. Pero mire, 1,860 necesitan ser traducidos. Entonces llegamos a la parte esa que yo le llamo así, nuestra parte. Nuestra parte. Ahí en su libro hay 2 preguntas, aunque hay más escrito por ahí. Hay 2 preguntas en lo que yo quisiera centrarme. Esas 2 preguntas tienen que ver con un reto para nosotros. Por ejemplo, esta que dice así: ¿ha agradecido a Dios, hablando de usted, ¿verdad?, por tener una Biblia en su lengua materna? ¿Sí o no?
No solo tenemos una Biblia, sino muchos tenemos varias traducciones de la Biblia. Recuerdo lo feliz que yo estaba cuando compré un Nuevo Testamento que venía en 4 versiones. 2 versiones en esta página y 2 versiones en otra página. 4 versiones a la vez. Podemos darnos esos lujos. Ahora, la pregunta que dice ahí es, ¿aprecia su Biblia? ¿Qué parte tiene en su vida diaria? No se trata solo de tener Biblia. Yo sé que hay muchas anécdotas por ahí de asuntos de Biblia y de qué tanto interés la gente tiene por leer la Biblia. Pero hay una que leí hace años y la escribí por ahí porque yo soy de esos que para que me memorice algo yo tengo que escribirlo. Mientras no lo escribo no me lo memorizo. La manera más fácil para mí para grabármelo es escribirlo. Yo escribí esta anécdota y aunque no sé qué se pasó con la nota, no se me olvida mucho. Este es de un muchacho que estaba por cumplir sus 18 años y estaba ansioso por saber qué es lo que el papá le iba a regalar. Pero él por mucho tiempo ya le había dicho que lo que quería era un carro. Quería un carro y le había dicho qué carro quería. Y el día del cumpleaños, ¿cuál fue su sorpresa? Que él abriendo su regalo, él esperaba encontrar las llaves del carro y lo que encontró fue una Biblia. Hizo un berrinche aquel muchacho y tiró la Biblia por allá y se enojó, se fue de la casa, hizo desórdenes con su vida y 13 años más tarde, en un momento difícil de su vida, encontró esa Biblia por ahí tirada. Y fue, y le abrió el zipper, y cuando abrió la Biblia, ¿qué creen? Ahí estaban las llaves del carro. Y el papá sí le regaló el carro, pero la llave del carro se la dio dentro de una Biblia. ¿Cuánto tiempo pasó para que este muchacho abriera la Biblia? Hay varias anécdotas de esas. ¿Sí? En un tiempo atrás se descubrió que la gente leía la Biblia, llegaba a la casa de la iglesia, llegaba a la casa, la guardaba ahí en su escritorio o en su librera y no la volvía a tocar hasta el otro domingo, cuando tenía que sacarla y llevarla a la iglesia, porque daba penita ir a la iglesia sin Biblia, ¿no? Y no tanto porque yo quiero andar con Biblia, sino por el qué dirá la gente, ¿no? Y me acuerdo de mis tiempos de juventud, cuando por primera vez sacaron las Biblias en miniatura. Qué bonito eran en esas Biblias, porque en la bolsa de la camisa ahí se ponían. Ahora, no quiero decir que yo de joven me daba pena andar con Biblia, ¿no? Pero sí quiero decirle que como nosotros viajábamos al templo en buses, y esos buses de El Salvador se llenan un poquito. Y entonces si usted va agarrado de esa cosa y con libros en la mano, no está fácil. Entonces ponerlos en la bolsa mientras usted se agarra es bastante práctico, ¿verdad? No estoy justificando eso, pero otra vez, porque mi papá dice todavía que el cristiano se identifica cuando lleva su Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Y esa es la identificación. Y esa es la razón por la que él no cree en la tecnología. No, dice, es que yo enseño mi Biblia. Si tú enseñas tu teléfono, es tu teléfono. Yo enseño mi Biblia. Aunque en tu teléfono esté la Biblia, la gente no sabe. Pero si llevo la Biblia, ellos saben que es la Biblia. Ya eso da testimonio. ¿Qué parte tiene en su vida diaria la Biblia? ¿Qué contestaron ustedes? Vamos a ver si hay alguna de estas hallamos algo. ¿Aprecia usted su Biblia? Si la aprecia, ¿qué parte tiene en su vida diaria? Primordial, ¿verdad? Sí. Sí. Recuerdo en una de las visitas que hacía hace muchos años allá en San Francisco, cuando visitaba a un hermano y lo encontré leyendo la Biblia. El pastor me dice, es que la Biblia para mí es algo bien importantísimo. Y yo siento que nomás lo abro y Dios comienza a hablarme, comienza a fluir. Lo que comienzo a leer me comienza a enseñar. Y todavía hoy, con algunas dificultades físicas, pero si ustedes quieren que mi papá pase un rato bien relajadito,
denle un tiempecito en una mesita y que se siente a leer la Biblia. Todos los días va a estar leyendo la Biblia. Siempre está leyendo la Biblia. Se deleite de la Biblia. Entonces la pregunta es, ¿qué actitud debemos tomar en este reto abrumador de los pueblos no alcanzados? ¿Qué escribieron en eso ustedes? ¿Qué actitud debemos tomar? Alex, míreme si tiene volumen aquí esta cosa. ¿El tele? Voy a poner un video. Sí, sí se puede. ¿Una actitud de qué, dijo hermano? Perdón. Ujú. De acción. Ya será. Ajá. Yo escribí en YouTube, escribí aquello, ¿no? Porque lo vi en algunas veces. Y escribí aquella nota. Lloran al recibir una Biblia. Y hago clic en este, por ejemplo, y es un grupo de hermanos asiáticos que no tienen Biblia. Y por primera vez les va a llegar. La gente añora la Biblia. Este es otro grupo. Paquete. Por haber recibido la Biblia. Es un poquito largo, se lo vamos a dejar ahí. Pero solo quise mencionárselos para que vean. Nosotros estamos en la gloria. El Evangelio nos llegó así de fácil. No tuvimos que sufrir mucho. Solo tuvimos que decir sí. Y algunas veces cuando aceptamos a Cristo, ya había Biblias por delante. Algunos ya habían leído la Biblia.
Ahora el punto es, la ventana 1040 es el lugar que más necesita de presencia del Evangelio. Pero en todo el mundo tenemos que predicar el Evangelio. Acuérdense, y será predicado este Evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Se miran señales que parece que ya va a venir Cristo. Pero ya predicamos en todo el mundo. O todavía faltará. Hay gente predicando en su idioma. Pero como se dan cuenta, la indicación que le dieron fue, si usted tiene un párrafo de la Biblia, ese párrafo lea. Ese párrafo lea. Y ya me imagino, hay un pedacito ahí, Jehová es mi pastor, traducido. Y todos los días sacando, esta es la Biblia, Jehová es mi pastor. Y otra vez, Jehová es mi pastor. Pues eso es todo lo que tiene en su idioma, ¿no? Tremendo, ¿verdad? Ahora, el asunto está para nosotros. El Evangelio nos llegó a nosotros. En la lección hay un tema que dice así, pasando la antorcha. Y pues yo no sé de atletas, no sé de atletismo, pero en mis tiempos de grupos de jóvenes en las iglesias, conocí lo que llamaban en la denominación donde me formé yo, le llamaban la carrera de la antorcha. Y así como ayer la Convención de Iglesias Bautistas Hispanas tuvo una reunión de jóvenes en la playa y tuvieron una fogata muy bonita, más de 100 jóvenes habían confirmado asistencia a ese lugar. Así allá nosotros también teníamos convocatorias y la carrera de la antorcha se corría el día de la independencia del Salvador. Estoy hablándole de mucho antes de la guerra, ¿verdad? Cuando todavía se podía hacer estos eventos públicos. Y se trataba de que los jóvenes corrían la antorcha. Fíjese, la distancia era grande, no tengo el dato en kilómetros ahorita, pero desde Metapán hasta Cojutepeque. Había que pasar de Metapán a la capital y más adelante de la capital estaba Cojutepeque. Era bastante la distancia. Y allí iban los carros de policía escoltando, iba una ambulancia por si alguien se desmayaba, iban vehículos de transporte para llevar a la gente, pero había una persona que literalmente, un joven o quien quisiera participar, que es el que llevaba la antorcha. Y se prendía la antorcha en el parque de Metapán, ahí se prendía y comenzaba a correr esa persona. Y cuando esa persona ya había corrido una distancia, podría ser bastante o menos según la capacidad física de la persona, pero cuando él iba corriendo y levantaba la mano, quería decir que necesitaba el relevo. Y se iba a bajar del bus o del transporte que llevaba a los demás, otro joven iba a comenzar a correr a la par de él, y corriendo a la par de él, le iba a agarrar la antorcha. La idea era que la antorcha no se detuviera. Y al que venía corriendo, el que había corrido se subía al vehículo a descansar y a ese tomaba su turno. Cuando aquel levantaba la mano, venía otro, ¿verdad? Y era relevo. Y así tenía que pasar la antorcha. Todo el día pasaba corriendo esa antorcha. La antorcha de Jesucristo. Libertad en Jesucristo se le llamaba, porque era el día de la independencia de El Salvador. Y usábamos cada año, se compraba la playera, la camisa con la antorcha y eso. Si hablamos de Israel y Jerusalén, ahí comenzó a correr la antorcha del Evangelio. Se extendió para diferentes rumbos. Europa llegó a la colita esa que se conoce como España, y de España llegó para Estados Unidos, y de por ahí llegó para Sudamérica, y de Estados Unidos llegó a Centroamérica. La antorcha ya corrió por todo el mundo. Nos llegó a nosotros. ¿Quién tiene la antorcha del Evangelio ahorita? Somos nosotros. Y es nuestra tarea pasarle la antorcha a las generaciones que vienen. Yo sí estoy seguro que Cristo va a venir pronto. Pero mientras Él no viene, hay que seguir corriendo esa antorcha. Hay que seguirla corriendo, ¿verdad? En la lección de ustedes está esta cita. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Dice así este versículo. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Quién comenzó la antorcha? La lleva Pablo, ¿verdad? ¿A quién le está pasando la antorcha Pablo?
a Timoteo. ¿Y Timoteo qué tiene que hacer? Pasársela a hombres fieles. Y lo que le va a pasar a los hombres fieles, les va a decir, sean idóneos para enseñar también, para pasársela también. Es un asunto de relevos aquí con el mensaje. Yo lo puse desde que una vez que estuve estudiando este versículo así despacio, hice una pirámide y traté de hacérselas aquí. La pirámide. Bueno, yo no trabajé, no me gradué en arte y diseño, ¿verdad? Pero traté de ponerle los muñequitos ahí con esa idea. Lo que dice aquí, lo que has oído de mí, ¿cuántas personas? Solo Pablo. Ante muchos testigos, no estaba solo Timoteo. Pablo entrenó más que Timoteo. Habían otros a la par de Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. Timoteo va a encargar a este grupo de hombres. Quien sea que estaba al lado de Timoteo va a encargarle a otro grupo de hombres. Quien sea que estaba a este lado va a encargarle a otro grupo de hombres. Y lo que le va a encargar es que sean, ¿qué? Hombres fieles. Que enseñen también. Okay. ¿Cuándo llegó la antorcha a ustedes? ¿Mm? ¿Cuándo les dijo Pablo? Digan. Ya, sí, la antorcha solo es un símbolo. Es un símbolo. El evangelio. Sí, la idea es que la gente vea en mí el evangelio, ¿verdad? Entonces el asunto está, el evangelio llegó a mí. ¿A quién se lo estoy pasando yo? Y si se lo estoy pasando a alguien, ¿qué les estoy enseñando? ¿Que lo agarren y se queden con él? ¿O les estoy enseñando que ellos también vayan y se lo pasen a alguien más? Porque de eso trata, ¿no? De eso se trata, de que no se detenga aquí, que no se detenga aquí. Entonces, esa es exactamente la idea que tenemos de esta clase, que no nos quedemos con el evangelio nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tengo ahí es, ¿qué está haciendo Dios hoy? Como les dije, hay bastante que leer en la lección. Hay una página entera de historia de misioneros. Historia de misioneros. Y en esa historia de misioneros ustedes pueden ver, no están los nombres de los misioneros, pero ustedes pueden darse cuenta que hay uno que está en África, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? ¿En Asia? ¿Dónde está otro? ¿Dónde? ¿Latinoamérica? ¿Dónde más? ¿Oceanía? Uh-huh. Y allí hay pequeños detalles, pequeños reportes, testimonios de lo que Dios está haciendo en cada uno de esos lugares. Entonces es importante, diferentes misioneros en diferentes campos. Hay obras, se está haciendo obra, ¿verdad? Entonces, y las lecciones que vienen ahorita son bastante similares, son de leer, de leer. Así que les invito para que le den echen un ojito entre la semana, porque es difícil que vengamos aquí a leer la lección, ¿verdad? Y más bien resalto un poquito más de lo que a mí me llamó la atención. Yo quería dejarlos con este pensamiento ahora y no sé, a mí me gustaría tener unas oraciones por los misioneros. ¿Qué les parece? ¿Estará bien? No, no es pecado aunque no sea domingo de misiones, ¿verdad, hermano? No, no, no es pecado. ¿Sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie y tenemos un tiempo de oración por los misioneros? ¿Está bien? ¿Sí? Yo quisiera dejar abierto para que si uno o dos personas quieren orar por los misioneros esta mañana. Oramos y así terminamos. Dios. Sí, Padre.
Dios. Amén. ¿Alguien más quiere orar? Amén. Padre, gracias. Gracias infinitamente por ser tan misericordioso con nosotros. Yo recuerdo muy bien los primeros años en mi infancia, cuando estaba aprendiendo a leer y de escasos recursos para tener mis ayudas didácticas, pero con la bendición de contar con una Biblia en mi casa. Y me siento tan afortunado de haber aprendido a leer en una Biblia, en ese libro sagrado. Y a través del tiempo yo he podido disfrutar de diferentes Biblias. Y este estudio de hoy me ha hecho conciencia de la necesidad que hay en otros lugares donde nunca han podido tener contacto con una Biblia. Y la manera como la gente con ansias espera el momento de poder leer la Biblia en su propio idioma. Señor, gracias por hablar a nosotros en esta mañana de esta manera. Te pedimos, Dios, que nos ayudes mientras esta iglesia se desarrolla en el campo misionero, que nos unamos, Señor, en el grupo de personas que están empeñados en proclamar el Evangelio en todo el mundo. Que oremos por ellos más constantemente, que les apoyemos en todo lo que podamos económicamente y que al haber la oportunidad, o si hay una oportunidad, que formemos parte también de un grupo misionero. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos por esta lección. Te agradecemos que sigas con nosotros en el resto de este tiempo, que reciba nuestra adoración como olor grato, un olor grato ante el trono de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios nos bendiga, hermano.